IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. La voz del derecho se escucha en IUS Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes en este jueves 21 del año 21 del siglo 21. Que sea muy venturoso en este número tan especial para todas y todos ustedes. Pues aquí estamos con el gusto, la alegría de cada 8 días en su programa por un derecho ambiental eficaz, sumado a nuestros tópicos selectos. Pues antes de dar inicio, quiero compartirles pues que desafortunadamente durante esta pandemia hemos perdido a grandes amigos y amigas, profesores, profesoras de la Facultad de Derecho. Y ayer, pues lamentablemente partió uno más, un maestro muy querido, el doctor Carlos Daza Gómez, a quien le brindamos este programa en su memoria, a su trayectoria, a su fraternidad. Un hombre excepcional. Y pues también, tristemente, ayer nos tocó cerca de la familia en una tía muy, muy querida, mi tía Olga, que también nos ha abandonado, pero bueno, muy contentos porque también una mujer excepcional que dio mucho y entregó mucho de sí para toda la familia. Pues bueno, dicho esto, la vida continúa y creo que la mejor forma de honrar a nuestros seres queridos, a nuestros grandes afectos, es seguir adelante con los proyectos, dedicarlos en su memoria, en su honor, y es como verdaderamente podemos honrar su legado. Pues con el gusto de cada 8 días, también quiero agradecer a las autoridades de la Facultad de Derecho que hacen posible que este programa de un derecho ambiental eficaz y tópicos selectos llegue hasta ustedes cada 8 días por Canal Multimedia de la Facultad de Derecho Universidad Nacional Autónoma de México. Agradezco al doctor Raúl Cortés Bustamante, director de la Facultad de Derecho, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general también de la facultad, y también agradezco a la maestra Malache, jefa de la División de Educación a Distancia, que anteriormente el programa estaba adscrito en esa división de estudios y hoy se encuentra adscrito en la Secretaría de Cuerpos Colegiados que está dirigiendo y coordinando esta secretaría el maestro Israel Sandoval. Pues a él también le damos la bienvenida en esta nueva función que le ha conferido nuestro señor director y le deseamos la mejor de la suerte y que nosotros que nos dan esa oportunidad, daremos nuestro mejor esfuerzo para seguir adelante y enaltecer lo más que se pueda el buen nombre de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues también les comento rápida y brevemente que hoy despedimos nuestra 11ª temporada con un programa de lujo, con una invitada de lujo, una mujer excepcional, una mujer emprendedora, estudiosa, gran académica. Ella es la doctora Carly Gard, ella es argentina y vamos a hablar sobre este tema que para muchos resulta muy trillado, pero que es un tema muy importante, que está también muy en lo alto de las preocupaciones y de la concientización de todos los seres humanos, el cambio climático. Pues es un programa que promete bastante. También quiero públicamente agradecer a Carly. Lo hice en su momento, pero no tan personalmente. Todo el apoyo que brindó para el Encuentro Internacional de Derecho Ambiental dentro del proyecto del Encuentro Planetario que se llevó a cabo en octubre. Y gracias a ella pudimos traer
a muchas mujeres, a muchos hombres, grandes pensadores, pensadoras del ambientalismo, activistas de diferentes países. Hizo crecer el programa, trajo gente de China, de Estados Unidos, de la India, de Arabia, no recuerdo de qué tantos países, casi fueron 2 encuentros paralelos al mismo tiempo, gracias a su capacidad y a su poder de convocatoria. Carrie, muchas gracias por eso y también por estar hoy con nosotros aquí en este programa con un derecho ambiental eficaz, que en su edición número 62 y de cierre, pues tenemos el privilegio, el honor que nos acompañes hoy, y pues, el programa número 29 de Tópicos Selectos. Pues dicho lo anterior, solamente reiterar mi gratitud a todos y todos ustedes porque sin ustedes estos emprendimientos de Radio Yus Canal Multimedia, del programa por un derecho ambiental eficaz, no serían posibles. Gracias a toda nuestra audiencia que nos hace el favor de seguirnos cada jueves en nuestras vías de comunicación acostumbradas, en nuestras redes de Facebook Live y del canal de YouTube. Bueno, pues si ustedes me permiten, vamos a dar inicio y a darle, que para luego es tarde y el tiempo, ya que cuando una vez que arrancamos siempre se acorta, se achica. Entonces quiero comentarles brevemente quién es nuestra invitada de hoy. La doctora Carrie Gard. Carrie Gard es fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Ubuntu, una liga mundial de activistas ambientales relacionados con la educación y la conciencia de la crisis climática y ambiental, que trabajan juntos por objetivos ecológicos en la aplicación de programas verdes en comunidades de bajos recursos. También es miembro certificado y líder del proyecto de la realidad climática y del global del proyecto de la realidad climática con sede en Estados Unidos, cuyo fundador es el vicepresidente formal de los Estados Unidos, ex vicepresidente Al Gore. Carrie es la coordinadora general de la Fundación BioFight, una escuela internacional orientada a la educación ambiental de líderes verdes basados en la palabra de Dios. Opera con la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales en conjunto con el Ministerio Nacional de Desarrollo Social de la República Argentina para mitigar el calentamiento global de las comunidades. Fue profesora de criminología en la Universidad de Belgrano, de Junta de Derecho Ambiental también en la República Argentina, realiza talleres bilingües de concientización ambiental en corporaciones, instituciones a nivel mundial. Y bueno, pues realmente el currículum de Carrie es muy extenso. Es una mujer muy querida, muy conocida, muy reconocida, y que también agradezco en la persona del doctor Dino Bellorio Clavot, que ha sido quien nos la ha puesto en el camino, y tenemos la fortuna de transitar con ella en estos temas que tanto nos apasionan en la persona de ella como experta en cambio climático. Pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio a pues esta más que entrevista, conversatorio, diálogo que nos hace favor Carrie de apoyarnos, pero antes de ello voy a ceder el uso de la voz a la licenciada Tere Godínez para que nos hable un poco de las efemérides de esta semana. Tere, por favor, gracias Carrie, y vamos para adelante. Tere. Muchas gracias, bienvenidos a todos, bienvenida Carrie. Pues las efemérides de esta semana iniciamos con el 14 de enero, en que se declara la Reserva de la Biosfera Complejo de Laguna de Ojo de Liebre en Baja California, México, en 1972. Esta reserva, Biosfera Complejo Laguna Ojo de Liebre, ofrece en sus aguas las condiciones idóneas de temperatura y salinidad para la ballena gris. Es una especie que arriba a este lugar cada año para su apareamiento, nacimiento y crianza de ballenatos. Este 14 de enero se cumplen 47 años del decreto que establece como zona de refugio para ballenas y ballenatos el complejo lagunar. De acuerdo con el decreto presidencial expedido en 1972, se declara zona de refugio para ballenas y ballenatos las aguas del área de Laguna Ojo de Liebre en Guerrero, al sur de la bahía de Sebastián Vizcaíno, en el litoral del Océano Pacífico, en el estado de Baja California Sur. El 19 de enero se celebra el Día Mundial de la Nieve.
El objetivo de este día es promocionar los deportes blancos y el disfrute de la naturaleza. Este día fue proclamado por la Federación Internacional de Esquí y se celebra en todas las estaciones de esquí del mundo con actividades que invitan a estar en contacto con este blanco elemento. El 20 de enero se declara reserva la biosfera de Sian Ka'an en Quintana Roo, México, en 1986. La reserva de la biosfera de Sian Ka'an, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987 por la UNESCO, celebra 30 años de haber sido declarada área natural protegida, además de ser una de las áreas con singular belleza paisajística que tiene gran importancia para la región y el mundo por los servicios ambientales que nos otorga, como es el caso de los reservorios de carbono encontrados en los manglares. El 22 de enero se declara Parque Nacional de Teposteco en Morelos, México, 1937. Esta área natural protegida, declarada Parque Nacional el 22 de enero de 1937, tiene paisajes de extraordinaria belleza y riqueza forestal, constituida por sabinos, ahuehuetes, ceibas, cazahuetes, mezquites, y zacatonal de alpino. Sus 24,000 áreas son hábitat del venado cola blanca, el lince, la codorniz, coluda neovolcánica, las víboras de cascabel y las pigmeas mexicanas, así como las bandas cruzadas. Y estas serían las efemérides que tenemos esta semana y de cierre de temporada, doctor, por favor. Gracias, Tere. Pues para dar inicio brevemente, si me lo permites, Carrie, nada más a manera de introducción, aquí en México, en nuestro país, desde finales del siglo XIX, pero más notablemente, creo yo que en los últimos 50 años, con el desarrollo industrial, esta explosión industrial y la pérdida de bosques y selvas, entre otros grandes factores que todo el mundo conoce y padecemos, como son la temperatura de la superficie terrestre, se ha incrementado notablemente o muy significativamente un alto riesgo para todas las formas de vida, no solo en México, sino en todo el planeta. Algunas de las señales de este fenómeno climático en nuestro país son el aumento de la desertificación, también el aumento extremo de la temperatura en diferentes ciudades, también en los cambios en la forma en que está lloviendo actualmente en el mundo, y en México no es la excepción, el adelanto de las épocas de calor también, la pérdida de bosques que es brutal, la desaparición de glaciares, y aquí en particular los glaciares más importantes de México, que son los ubicados el volcán del Pico de Orizaba, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, están disminuyendo su extensión en cuanto al hielo nos referimos. También a la aparición de muchas enfermedades, sin dejar de mencionar esta maldita pandemia. Y cabe destacar que para mitigar el cambio climático, México desde el 2012 cuenta con una Ley General de Cambio Climático, siendo el primer país en promulgar este instrumento jurídico. Dicho esto, mi querida Carrie, y darte el uso de la voz, y para que todo el mundo nos pueda conceptualizar todo esto, porque también tenemos algunas escuelas en otros países que se unen al programa de diferentes niveles de aprendizaje, primaria, secundaria, preparatoria, bueno, sin descontar toda la red de universidades en la que estamos inmersos y trabajando a lo largo y ancho de Iberoamérica. Irnos a lo más básico, Carmen. ¿Qué es el cambio climático? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la Facultad de Derecho. Muchas gracias a Lina. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Y antes que nada, quiero hacerme solidaria con las personas que han fallecido y por sobre todo agradecer a Dios que tengo la oportunidad de estar acá hablando con ustedes, que estamos todos vivos acá. Agradecerle por la vida de cada uno de ustedes, que podemos estar sanos, con oídos, con ojos, con voz, con manos, con pies para caminar y para estar juntos en esta lucha que tenemos con el medio ambiente. Que en realidad, siempre digo lo mismo, nosotros es lo que afectamos al medio ambiente, porque el medio ambiente fue creado antes que nosotros, no fuimos creados al revés, nosotros para servir al medio ambiente y el medio ambiente para servirnos a nosotros. Eso es una utopía total y distopia con lo que es el cambio climático. Pero para entender el cambio climático debemos primero saber qué es el clima y el tiempo meteorológico. Porque si no hacemos una confusión que todo es cambio climático y no es así.
todo está interconectado. Hablamos del tiempo meteorológico cuando queremos referirnos a las condiciones meteorológicas en un momento concreto. Por ejemplo, hoy es tiempo lluvioso o soleado, hoy es un día ventoso o apacible, dependiendo de la característica del lugar. En cambio, hablamos de clima cuando nos referimos a las condiciones que son habituales en un lugar determinado. Decimos que el clima está de este o de frío o de calor. Es el conjunto de condiciones atmosféricas que suceden en un lugar durante un tiempo prolongado. En los últimos siglos, el clima de toda la Tierra ha cambiado en cuanto a las condiciones habituales de un lugar y en cuanto a sus precipitaciones o temperaturas. Por eso vemos la escasez de agua, la desertificación, la desaparición de lagos, la subida del nivel del mar y aumento de desastres naturales como las sequías en todos lados, las inundaciones y las grandes tormentas. Ahora, todo esto tiene como consecuencia el calentamiento global, o sea, el aumento de la temperatura que tiene el planeta. Pero ahora los voy a invitar a hacer algo visual. Yo soy maestra de niños, y para los que no saben, soy maestra de niños en la escuela de la Biblia, de la Palabra de Dios, y me gusta mucho interactuar con lo que es visual. Porque uno cuando habla del cambio climático conoce lo que son los efectos del cambio del efecto invernadero, el gas invernadero, el gas metano, el dióxido de carbono, pero uno realmente sabe lo que sucede en el planeta y por qué nosotros no estamos afectados por este cambio climático. ¿Y qué es? Vamos a hacer lo siguiente. Esta es la Tierra. No sé si la ven ahí. ¿Se ve? Ok. Esta es la Tierra, ¿sí? La Tierra está rodeada por la atmósfera, ¿sí? Que es una capa fina, gaseosa, que permite que penetre parte de la radiación del Sol, y para ello esta capa que contiene gases, que sería esto sería la atmósfera, la capa transparente que está dentro la Tierra, recubre la Tierra, ¿ok? Esta capa contiene gases. Aquí está el dióxido de carbono, son los gases de efecto invernadero, entre otros. Estos gases de efecto invernadero tienen la misión de absorber parte de la energía de la radiación del Sol. El Sol viene y lo que hace es tirar sus rayos a la Tierra, ¿para qué? Para mantener la temperatura del planeta. Cada vez que el Sol da su radiación de rayos, esta capa atmosférica lo que hace dentro de los gases invernaderos es permitir que la temperatura del planeta sea normal y que la Tierra no se caliente, ni se congele, ni sufra ninguna alteración. Permite solamente tener a la Tierra en estado normal de temperatura, ¿sí? Uno de los principales gases es el dióxido de carbono. Cuando nosotros ponemos la radiación dentro de todos estos gases, los rayos cada vez son mayores. Entonces, ¿qué pasa? Con la revolución industrial, la emisión del dióxido de carbono es la utilización de combustibles fósiles en todo el planeta Tierra, no solamente en un sector, en todo. Entonces lo que hace es, esta presencia de gases como el CO2, que es el dióxido de carbono, crece y aumenta, para que ustedes vean bien, crece, y los rayos que están en el Sol, que dan la radiación, están aumentando, y se van pegando, no sé si lo ven, se van pegando dentro de la capa ozono. Estos gases lo que hacen es absorber la cantidad de radiación que da el Sol, pero al haber mayoría de gases de dióxido de carbono, combustibles fósiles, acá dentro de la capa, el Sol y la radiación, ¿qué hace? Recalienta la Tierra, y todo esto que ven alrededor de la Tierra se conecta con todos los gases. Entonces la Tierra no tiene el medio para expulsar y absorber esa radiación del Sol que genera los cambios de temperatura y el calentamiento que genera en la Tierra. No son suficientes para poder expelarlos detrás de la Tierra. Entonces lo que genera en nosotros es que esa capacidad que penetra en la Tierra de la radiación solar se ha incrementado y aumenta la temperatura media del planeta. Si tienen alguna duda, por favor, es momento de dármela. Lo que con esto quiero que entiendan es que todo lo que hacemos afecta a la Tierra.
absolutamente todo. Nosotros tenemos una capacidad pulmonar y respiramos, y por eso vivimos. De hecho, Dios, al crearnos a imagen y semejanza de Él, nos dio aliento de vida, creado del polvo de la tierra. Nuestro cuerpo, que de hecho sabemos que estamos interconectados y hacemos daño a nuestro propio cuerpo y nosotros no sabemos cómo esto llega a afectar a lo que tenemos interconexión con el planeta, ahí es cuando pasamos a no entender que somos guardianes de lo que tenemos. El cambio climático impacta en la economía. La vida de cada uno en la media mundial ha aumentado casi 1 grado centígrado. Y si la temperatura de la Tierra sigue subiendo, puede que miles de especies de plantas y animales se extingan por estos cambios. Y no es tan difícil de entender como lo hice ahora visual, sino que el sistema climático se considera formada por 5 elementos. Y ahora me pongo más académica. La atmósfera, que es la capa gaseosa que recién dije que recubre la Tierra. La hidrósfera, que es el agua dulce y salada en estado líquido, por eso afecta a los niveles del mar también. La criosfera, que es el agua en estado sólido, los hielos, el derretimiento. La litosfera, el suelo. El suelo es fundamental para la agricultura. En la agricultura también nosotros podemos comer de ahí. O sea que también afecta a nuestro sistema alimentario. El clima es consecuencia del equilibrio que se produce en la interacción entre estos 5 componentes. Todo está interconectado. Así como nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu que están interconectados, si nosotros dejamos de funcionar el cuerpo, quizás nuestra mente puede hacer con las células que tenemos en nuestro cerebro parpadeo de ojos, pero no podemos hablar, porque alguna célula ha debatido nuestro organismo. En la naturaleza y el humano es lo mismo. Estamos interactuando constantemente. Esta radiación que hablé antes, que es de onda corta, que calienta la superficie terrestre, es cada vez mayor, a mayores gases de efecto invernadero que tenemos. Para establecer un equilibrio energético, la Tierra debe emitir tanta energía como la que absorbe del Sol. Como la atmósfera es en gran parte transparente, como lo acabo de poner, no absorbe toda la radiación solar. Emite una parte, pero en forma de onda larga. Esta radiación de onda larga es absorbida por los gases de la atmósfera. Son los gases del efecto invernadero que hablé antes de combustibles fósiles. Dióxido de carbono, metano, el gas. Todo lo que nosotros sabemos que está dentro de ello es lo que afecta a nuestro entorno y sobre todo en cada lugar. Que no todos son iguales, depende el clima. Esta radiación de onda larga, como dije antes, que da los efectos de gases invernadero directamente. No es que nosotros venimos acá, las vivan, o a que los océanos tengan agua, o que los animales nos provean. Nosotros venimos acá, a esta tierra, primero y todo, a estar siempre cerca de nuestro creador, que es Dios. Si nosotros no entendemos de dónde venimos y cómo funciona el universo y cómo funciona la creación del mundo, es imposible que vamos a adaptarnos a un cambio de clima o a una pandemia cuando no somos los impulsores de absolutamente nada. Hemos creado la revolución industrial para supuestamente mejorarnos y nos hemos empeorado con una pandemia que, si Dios no tiene misericordia de nosotros, no sabemos ni cómo controlarla. Hay algunas personas que se vacunan, otras que no. Estamos en total colapso intelectual en todos lados, por justamente no entender que nuestro creador creó la Tierra, todo lo que es el universo, para nosotros, para que nosotros seamos guardianes de eso, y abusamos de todo eso. Abusamos de lo tan lindo que fue creado para nosotros. Así como también abusamos de nosotros mismos cuando no entendemos ni somos conscientes y negamos una realidad donde hay muertes en toda la Tierra por esta pandemia que ni siquiera sabemos cómo contraatacarla. Y lo más
irónico de todo es que no afecta ni a los animales, ni a los seres vivos plantas, ni al sol, ni a la luna, afecta a los seres humanos y no saben cómo contrarrestarlo. Entonces, los principios básicos son el creador, la creación y nosotros guardianes de lo que nos dio el creador. Si no conocemos al creador y no conocemos la creación, ¿cómo podemos saber qué tenemos que hacer y cómo tenemos que luchar todos juntos? Si la proporción de estos gases que componen la atmósfera cambian, también varía la capacidad de la atmósfera para retener el calor. Esto no es un chiste, es literal lo que está pasando. Durante los 2 últimos siglos, la actividad humana ha dado lugar a una gran incorporación a la atmósfera de gases de efecto invernadero, que son de origen antropogénico y de invernadero natural. Este aumento natural es el responsable del calentamiento atmosférico global, del cambio climático, que es lo que expliqué antes. Y este calentamiento global trae consecuencias fatales en nosotros, en función de cómo aumenta la cantidad de gases de efecto invernadero en cada tierra de este planeta, porque no hay otro planeta, somos nosotros. De hecho, Marte, Venus también tienen gases, pero al no tener en el circuito mentalidades que quieran ejercer más abuso de lo que es en naturaleza por instinto totalmente sabia, están bien, no tienen esto que tiene el planeta Tierra. Ahora, las causas y la velocidad, porque aún muchos me preguntan, ok, pero ¿cómo serían como las causas? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué pasa esto? Y yo siempre digo lo mismo, los océanos se han calentado por el motivo este de que sube el nivel del mar, la cantidad de hielo se ha disminuido, el nivel del mar está mucho más alto, de hecho, entre el 2001 y el 2010, en el nivel medio del mar aumentó 19 centímetros, en lo que podría provocar millones de lugares a desaparecer, como por ejemplo Miami, quedando totalmente descubierto totalmente todo lo que hay alrededor. Entonces, estas causas, los científicos coinciden en que señalan la causa actual del clima, que es no tener conciencia de que realmente hay una crisis climática y un cambio de clima. Y como somos a semejanza del Creador y somos guardianes de esta creación, tenemos que entender que como nosotros tenemos cambios de clima en nuestro humor, es exactamente lo mismo comparado a lo que pasa en la creación. Cada vez que hacemos algo a nuestro ser, también se lo hacemos a la creación. Es exactamente lo mismo. Estas causas, estos gases, incrementan la capacidad de la atmósfera terrestre y retienen este calor en todas las áreas. Por eso el actual cambio climático está ocurriendo tan rápidamente, porque no estamos reduciendo las emisiones, ni siquiera individuales, que tenemos que empezar por uno. Esta naturaleza que es como para las sociedades algo que no tiene ninguna índole, que es algo que es efímero, que la naturaleza es sabia, eso no es así, somos guardianes de esta creación. Y tenemos que entender cómo funciona esto para no estar teniendo que tener después estas pandemias que tenemos y estos virus que tenemos, que no son en vano, son llamados de alerta y atención. Este cambio climático es una realidad totalmente observable. Así que creo que si entendemos lo que es el clima y el cambio climático, las diferencias con los tiempos meteorológicos, podemos entender que el cambio climático es simplemente la reducción de las emisiones en nuestro diario, en nuestro haber, para no tener el recalentamiento global que tenemos. Bueno, y ya has dicho un poco, y creo que queda claro la forma de qué es y por qué se ha venido dando, pero en sí, ¿quién es el responsable? También te has referido. ¿Cómo se habla de los responsables activos, pasivos? En fin, ¿quiénes son estos responsables? Así es, doctor. Los responsables somos nosotros, me incluyo. Somos todos, somos la humanidad, somos nosotros mismos. Orden de ideas, ¿qué consecuencias, además de las que ya hemos visto y hemos mencionado y que todos conocemos, cuáles son las consecuencias que tú puedes priorizar en cuanto al cambio climático? Las consecuencias sobre el ser humano tienen que ver mucho En general. Claro, tiene que ver mucho con el cambio de su entorno, que se dan en puntos principales, que es el desplazamiento de población y la salud de las personas,
y el sistema alimentario. Es muy simple. Estamos viviendo una pandemia en la cual la subida de muertes ha sido increíble porque no tenemos abastecimiento. Entonces, la subida en el nivel del mar, las sequías, las inundaciones que provocan desplazamientos en la población, también el cambio de clima que afecta a la salud de las personas, con el aumento de la temperatura, se extiende en un radio de influencia de enfermedades, de los sistemas alimentarios, del sistema agrícola, y también en zonas tropicales es mucho peor, ¿no? Por el tema del cambio del clima. Aunque durante los periodos de temperaturas extremas, tanto de frío como de calor, muchos de los insectos que propagan enfermedades mueren. Durante el intervalo de supervivencia de los insectos que la naturaleza es sabia, se reproducen con mayor frecuencia. Los ataques a veces son mucho más numerosos de lo que uno puede llegar a pensar. La Organización Mundial de la Salud advirtió que en 1992 el calentamiento global podría hacer que la malaria y otras enfermedades tropicales afectaran a millones de personas en las zonas que hoy están libres de ellas. Y actualmente, en el 2020, más de la mitad de la población ha sido afectado por la malaria en África. Y el ébola. Y la pandemia, hay que sumarle todo eso, ¿no? Se van sumando pandemias y virus. Por otra parte, la escasez de agua afectará sobre todo a las poblaciones que hoy ya están muy empobrecidas y aumenta la desertificación en muchas zonas de ellas. Y esta falta de recursos hídricos y el cambio de las temperaturas provoca aún cambios en esta agricultura y este sistema alimentario que todos venimos hablando, en el cual que la economía circular es la mejor opción. Sí, me queda claro que la economía circular es la mejor opción, yo creo que el camino más viable, pero en base a una disciplina, a un entorno, a una concientización sobre todo, porque no es suficiente un andamiaje jurídico cuando no verdaderamente las políticas públicas existentes no están fortaleciendo a la aplicación, a la eficacia, a la eficiencia de este andamiaje jurídico, que todavía falta fortalecerlo mucho, desarrollarlo mucho en cuanto al cambio climático. ¿Tú cuál crees que sea, Carly, el sector más afectado a que se le da prioridad al tratar en esta crisis climática que está enfrentando la humanidad? Creo que el sector más afectado es el agrícola, el sector de agricultura, el sistema alimentario. La pobreza alimentaria que está habiendo en el mundo entero es tremenda, y actualmente los nuevos de las precipitaciones en cada ciudad, la disminución moderada de la nubosidad, los periodos de sequía más largos y más extensos, y aún las olas de calor y las inundaciones. O sea, es impresionante el cambio de clima, cómo provoca estos diversos sistemas naturales, ¿no? Que el ecosistema parece como que si se dividiera y empezara a gritar en olas de calor, casi todas negativas. Y cuando hablo de todo esto siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Cómo pueden producir tantos desajustes y tantos desequilibrios ecológicos alrededor nuestro cuando sacamos leyes, cuando hacemos tratados, cuando hacemos acuerdos, y en realidad hasta el día de hoy, hasta la fecha de todo, lo peor es que hacemos por los intereses económicos que ponemos al fin. Y en el final, todos los que se fueron, y nosotros que también nos vamos a ir, no nos llevamos nada. La naturaleza sigue estando acá. La naturaleza hoy, con la pandemia que los humanos han parado todas sus actividades, está mejor que el año pasado. Pero aún así vemos barbijos tirados en cualquier lado, en los mares o cuando sale cada humano en su lugar. Entonces, es muy difícil este cambio climático, ¿no? Que también sabemos que afecta un montón, pero nadie es consciente, las sociedades humanas no son conscientes de por qué cambia los escenarios de actividades económicas y por qué están tan con urgencia estas mentes verdes que necesitamos, que tanto enseño, de cambiar la cabeza en la agricultura, en la forma de la silvicultura o el turismo, y también la salud humana, porque nosotros somos el cuerpo, tenemos un espíritu, que estamos en un envase de cuerpo con una mente que es un alma. Entonces, si nosotros no combinamos, no interactuamos con todo eso, es imposible que por más que leyes, acuerdos y todo se realice, no podemos cambiar nada.
porque necesitamos de verdad que los intereses económicos sean totalmente hechos en el último de los prioridades. No hay dinero que pueda pagar hoy una salud en el humano, soberano. Entonces, algo de lo que tenemos que entender es que nosotros no estamos hoy no estamos para decir que esto no existe o el cambio climático es un interés económico o lo que sea. Realmente tenemos que entender que el cambio climático existe. Concientizarnos de él. Creo que se quedó pasmado, Tere. Aquí estoy. Ahí está. Ah, perdón, Sí, aquí es que estoy. se había quedado. Gracias, Carrie. Oye, perdón por esta interrupción. Dentro de todo esto que nos estás comentando, ¿tú qué consideras? ¿Cuál es el clima del futuro y cuáles son los países más afectados por el cambio climático? Bueno, los acontecimientos como sequías, las olas de calor e inundaciones que cada vez son más habituales, sus efectos más violentos, una de las consecuencias más evidentes del cambio climático es el calor acumulado en la atmósfera, que ya dije anteriormente, que afecta a la violencia de los procesos meteorológicos. Más fuertes están, por ejemplo, los tornados tropicales. Más rápido se evaporarán los océanos. O sea, que esto hace que el agua extra se condense y caiga con más frecuencia en forma de lluvias intensas. Mientras, en el interior de la Tierra, que se va a volver más árida, favorecerá esto las diferencias de presión que provocan el desarrollo de los vientos y que aparece más a menudo, aparecerá más a menudo vientos turbulentos, tornados y fuertes temporales, sin previo aviso. No es que el centro meteorológico va a entender o va a saber lo que está pasando, sin previo aviso, porque hay tantos gases en la atmósfera que ya no sabemos cómo mitigarlos. Entonces, otras consecuencias muy probables serían el agravamiento en la escasez de agua en muchas regiones del mundo, la modificación de la productividad agrícola y el aumento del riesgo de hambrunas en determinadas poblaciones, generalmente las más pobres. Y en este estudio, que se ha encargado la Comisión Europea de hacerlo, sobre el Green Deal, ha previsto que el impacto del cambio climático en nuestro continente, en nuestra Tierra, que hay una sola, concluya que para finales del siglo XXI se preveía la casi total desaparición de los inviernos, clasificados como fríos, y el aumento de la frecuencia e intensidad de las olas de calor. De hecho, está pasando ahora en Argentina, no sabemos cuándo viene el calor y cuándo viene el frío porque las estaciones están corridas. En México calculo que pasará lo mismo. Es impresionante cómo el cambio de clima afecta a todo el entorno. Y aunque esto incrementa la temperatura afectada que estoy hablando a todo el continente, se destaca que el sur se está calentando en una tasa 2 veces mayor que el norte. Y es muy complicado, ¿no? Para nosotros conlleva el cambio climático hablar de todo esto. Incluso, aunque se redujeran las emisiones, como siempre digo, de los gases de efecto invernadero hasta un 80%, la temperatura seguiría aumentando en una proporción de 0,1 grados centígrados por década. O sea, 2 veces más rápido de lo que le ha hecho hasta este momento. O sea que sin ninguna medida de reducción, el incremento sería de 0,3% centígrados por década en los próximos años. ¿Nos compartirías alguna presentación, Carrie? Sí. Los países más afectados, quiero compartirles imágenes para que ustedes puedan ver de lo que estoy hablando, porque visualmente siempre es mucho mejor para poder saber cómo es todo esto. Y sobre todo cuando no sabemos mucho sobre el tema. ¿Ahí se ve? Porque yo estoy con medio delay aquí. Ok. Sí, adelante. El cambio climático, primero tenemos que saber que no afecta a todos por igual, ¿sí? Algunos países tienen características geográficas diferentes y socioeconómicas diferentes, que son mucho más vulnerables que otros al impacto de eventos climáticos extremos, como los huracanes, las inundaciones o incendios,
que conforman los efectos más visibles del calentamiento global. O sea, concretamente, estas naciones en vías de desarrollo presentan muchos más problemas para hacer frente a la crisis relacionada con el clima. Ahora vamos a ver quiénes son estos lugares, países, como yo digo, los hogares de humanos que son afectados por el cambio climático. Son hogares de humanos. Porque aquí vemos un agua, una inundación, vemos autos, pero acá son familias afectadas. Aquí vemos a Puerto Rico, que Puerto Rico, como ya saben, o si no saben, se los digo, no es exactamente un país, es un estado libre asociado que goza de autogobierno, porque depende políticamente de Estados Unidos. ¿Sí? Esta ubicación geográfica e indicadores socioeconómicos dicen que Puerto Rico presenta una exposición a eventos climáticos extremos mucho más alta a los del resto de los estados americanos. Y en cualquier caso, es la única nación de esta lista de Estados Unidos que está clasificada como país plenamente en desarrollo todavía, pero depende de Estados Unidos. Aquí vemos el huracán María de septiembre de 2017, donde se calcula que murieron 2.975 personas y la destrucción supuso pérdidas económicas, escuchen esto, de 82.315 millones de dólares, que son irrecuperables en una pandemia como esta que estamos viviendo, donde más del 60% del PIB del Estado coloca a Puerto Rico en la primera posición del ranking de los más dañados por el cambio climático. Luego tenemos Honduras, que es una república situada en el corazón de América Central, y ustedes ya lo conocen, que fue declarado el país más peligroso del mundo, porque es la nación no en guerra con más emisiones del planeta, de las cuales el 90% quedaban sin resolver, que es corredor de tráfico de drogas entre América del Sur y México, y la violencia de los grupos mafiosos ha intervenido sobre todo siendo ahora cohecho con el tema del cambio climático, porque se han aumentado las fundaciones y las ONG hablando del cambio climático que no generan absolutamente nada. Honduras ha sufrido en una década otros 65 eventos climáticos extremos, de menor gravedad, pero que también han causado daños, y en un total se calcula que el país pierde un 1.8% de su PIB anual cada año por culpa del calentamiento global y de no aportar los intereses económicos a su país. Después tenemos Myanmar, Birmania. Es un estado situado en el sudeste asiático, entre India y Tailandia, para los que no conocen. Y el país tuvo una dictadura militar desde su descolonización en 1948 hasta 2011. ¿Por qué doy estos datos? Porque muy poco se conoce por qué este país está en estas condiciones, o qué es lo que pasa que está en estas condiciones. Para saber que nosotros somos los propios causadores de todo esto. Nosotros, los humanos, los que estamos en el gobierno, los que estamos en la academia, en la política, los que caminamos en la calle, nosotros somos los responsables de cada país en donde estamos. Este desastre que vemos ahora tuvo en este país muertos por culpa del cambio climático, 7.000 muertes por año. Es muy vulnerable a las tormentas cicloexplosivas de esa región, que se denominan ciclones, donde causa al menos 28.000 muertes y 56.000 desaparecidos. Haití. Me imagino que todos habrán esperado que ponga China o Estados Unidos, porque son los países que más emiten, pero no, estos son los más afectados. Es increíble porque entre ellos, al no tener tanta combustión, son los más afectados por la característica del suelo y el clima donde están ubicados. Tenemos Haití, de los países más pobres, que son con diferencia los más afectados con los fenómenos relacionados con el cambio climático. El terremoto del 2010, o sea, de hace 10 años, imagínense 10 años atrás y hoy en pandemia, causó más de 300.000 muertos, que no fue un fenómeno climático. Destruyó las casas y infraestructuras del país y lo hizo aún más vulnerable a los huracanes. Hoy en día, su pérdida ha aumentado a 280 muertes por día y 2.8 puntos de PIB al año. Filipinas, que es un país en forma de archipiélago. Este país tiene la mayor extensión y uno de los que más tiene población en toda esta lista de los afectados por el cambio de clima. Es una república presidencialista y viven casi 103 millones de personas. El 20% de su población se encuentra por debajo del umbral de pobreza
y el país tiene importantes carencias. El tifón Haiyan de 2013 fue una de las tormentas más violentas que han sufrido recientemente, que esta es la foto de ese tifón, y causó solo en Filipinas 6.300 muertos, más de 1.000 desaparecidos y 11 millones de damnificados, muchos de los cuales aún no tienen casa y han mitigado como origen de todo esto el cambio climático. Y en Filipinas, también vale decir, muchos viven, la mayoría, de la agricultura, que han sido afectados por la pandemia y hoy actualmente, más el cambio climático y la pandemia, no tienen de dónde vivir, ni de dónde comer. Ahora tenemos a Nicaragua, que se encuentra al sur de Honduras, esto ya lo saben, que está en el pleno istmo centroamericano, que tiene un montón de problemas, pero tiene altos índices de pobreza y desempleo, que está expuesta a huracanes e inundaciones. Aquí está el huracán Mitch de 1998, en el que murieron 4.000 personas. Hoy en día, los huracanes que tiene Nicaragua son mayores y mueren en esos huracanes más de 8.000 a 10.000 personas. Tenemos a Bangladesh, que este pequeño país del sudeste asiático se encuentra totalmente rodeado por la India y por la densidad de la población brutal que tiene la India. Es el 9º país del mundo, con 1.140 habitantes por kilómetro cuadrado. La superpoblación que tenemos en cada tierra afecta a toda la tierra nuestra, no solamente a un país. Por eso tenemos después la desarraigación de los países para ir a otros países. Estas inundaciones, por ejemplo, aquí tenemos casi 40 millones de personas que en 2017 fueron sacadas, pero literalmente de sus casas por destrucción. Después tenemos a Pakistán, el país más poblado. Sí. ¿Podemos hacer una pausa, por favor? Porque hay que despedir el programa para continuar en tópicos selectos. Pues solamente eso, agradecerles. Vamos cerrando este programa por un derecho ambiental eficaz en nuestra edición número 62, pero no se vayan, continuamos en tópicos selectos también, no solo unos segunditos para poder continuar y hacer el enlace. Y les recuerdo que, bueno, este es nuestro programa de cierre por un derecho ambiental eficaz y estaremos regresando el jueves, que era el jueves 25 de febrero, a retomar el programa de radio en Radio News Canal Multimedia desde la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por su atención, por su confianza, muchas gracias. No se vayan, continuamos en nuestros canales de la Liga, el canal de YouTube y el Facebook Live. Por favor, solamente unos segundos y muchas gracias a nuestras autoridades nuevamente por hacer posible y realidad este programa. Entonces, nos volvemos a ver en este programa el día jueves 25 de febrero. Muchas gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.